la ley de amnistía, ¿no? Que se ha venido a denominar la ley de amnistía. Y nuevamente aquí la polarización, ¿no? Los izquierdosos de derechos humanos y nosotros los de derecha, porque a los socialistas no hay que darles un centímetro. ¡Viva, honor y gloria a la policía! Y no pueden diferenciar entre buenos elementos de la policía y algunos que hayan podido cometer delitos. Los que están injustamente procesados y perseguidos durante 30 años y aquellos que efectivamente sí cometieron abusos, como sabemos que se cometieron, y no poder separar la paja del trigo y meter a todos en un mismo saco. Ya ni siquiera voy a hablar de la forma, ¿no? Porque esa reunión en el Congreso de la República con Fernando Rospigliosi, ¿no? Ahí a la cabeza y todo, es la fotografía que la gente quiere ver de cara a las elecciones del próximo año. Hay elecciones el próximo año, Keiko. Hay elecciones el próximo año. Entonces, independientemente de que sea una postura política de Fuerza Popular, el tema de la amnistía y todo, ¿cuál era la necesidad de tomarte la foto con la presidenta de la República con mayor desaprobación en la historia del Perú? Te tiro un dato, hoy Datum en El Comercio. 96% de rechazo a Dina Boluarte. Vuélvete a tomar la foto, Rospigliosi. Mejor hubiese sido con Keiko, con Miki Torres y Galarreta, para que también se tomen la foto y después se pregunten, uy, corojo, ¿por qué estamos tan bajo? Incluso porque ya nos pasó en la última encuesta que hace Ipsos para Perú 21. No sé, son los antifujimoristas. Por favor, ahí está la fotito. Ahí está la fotito en el Palacio de Gobierno con la presidenta que genera más rechazo en la historia del Perú. Es decir, si porque está subiendo en las encuestas Rafael López Aliaga, me disculpará la confianza, es porque justamente está haciendo un trabajo con este tema del tren que yo he criticado porque me parece una palomillada, ¿no? Traerlo, no haber hecho ningún plan previo y ahora decir, ay, es culpa del MTC. Pero ha hecho su trabajo politiquero, si se quiere, porque eso no es política, eso es politiquero, pero tiene un resultado. Con sus amigos los trolls en las redes sociales y haciéndose la víctima de cara a un gobierno que no lo deja avanzar, lo chanca al Ejecutivo, lo chanca a César Acuña, chanca de paso a algunos del Congreso de la República y él se convierte súbitamente en opositor a este gobierno. Algo que parece no tiene el olfato todavía Fuerza Popular y decide mandar a Fernando Rospigliosi a salir en la foto con Dina Boluarte. Dejo el tema de la forma y entro al tema de la ley per se. Claro, siempre hay este tema ideológico y yo lo he cuestionado porque vaya que en la Corte, vaya que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay un sesgo ideológico. Pero ese sesgo ideológico no se no se supera haciéndote la víctima y veniendo con esta pataleta de niño diciendo me retiro de la Corte. No, no, no. Lo que tienes que hacer, y lo he dicho 1000 veces, es dar la pelea. Si se trata de ideología, tienes que primero tratar de desideologizar, si quiere el término. Es decir, que no vayan pues todos los izquierdistas reciclados que tienen una postura en su país. Y hay que decirlo también, yo lo digo acá sin cortapisas. Lo que yo le critico a Diego García Sañá es que él, estando aquí en el gobierno, se construyó su línea de carrera en el derecho internacional. Siendo con Valentín Paniagua y posteriormente, él, todos los tratados, y luego se construyó su carrera del cual todavía vive. Y cómodamente. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no podemos llevar gente con otra ideología, con otra postura y que finalmente no haya esa ideología, si se quiere, o ese sesgo de decir todo lo que viene por este lado, ¡bum!, le doy el visto bueno? Porque no se trata en muchos casos de los derechos humanos, sino se trata de una postura política utilizando los derechos humanos como argumento para dar una batalla política que en verdad se debería dar en el país de origen con políticas públicas, no utilizando los derechos humanos para fines políticos. Y ni qué decir del modus vivendi, ¿no? Que hay mucha gente que vive de este sistema, porque recauda fondos, se paga buenos sueldos y vive de eso. No estaría del todo mal, pero la pregunta también es válida, como lo dijo hace muchos años Vázquez Kunze. Ricardo, yo me acuerdo de eso. ¿Por qué la derecha no se ha encargado de hacer suyo los derechos humanos? ¿Acaso solamente los izquierdistas pueden defender los derechos humanos para que después la gente con una visión más de derecho, más liberal, diga ¡ay, los derechos humanos son tema de los izquierdistas! Justamente es lo que estoy diciendo. Da la batalla. Tú tienes una visión distinta, una ideología distinta, manda abogados con esa línea, postúlalos.
Habla con otros países que tengan esa misma línea y equiparemos para que el tema de los derechos humanos, siendo algo tan importante, no sea visto de una manera negativa por un sesgo que hoy por hoy claramente tiene. Pero bueno, me salgo de los sesgos y obviamente no voy a citar a Carlos Rivera, a García Sayán o a José Ugaz para hablar justamente de esta ley. Más allá de que sean muy respetables sus posturas, yo leo siempre a César Azabache, por más que lo critico, etc. Yo leo a todo, viejo. Dino Carlos Caro Coria, abogado, nadie va a decirnos que es del grupete caviar, la izquierda, tratando siempre de quitarle mérito o atacar al mensajero y no al mensaje. Lo ponemos en una postura, si se quiere, hasta tiradito un poco para el otro lado, dentro de esta polarización, ¿no? Tan maniquea que hay en nuestro país. Pero bueno, Dino Carlos Caro Coria en su cuenta de Twitter. La ley 32419 de amnistía para policías, militares e integrantes de comités de autodefensa, vigente desde mañana. Este tuit es de inicios de la semana. Dice, mira, una norma inconstitucional anticonvencional porque viola el deber del Estado de perseguir y, de ser el caso, sancionar los delitos graves que violan derechos humanos. Se impone la amnistía, olvido del delito, el hecho no sucedió, no hay pena ni reparación a las víctimas para los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa denunciados. Claramente, dice Carlos Caro Coria, claramente es una ley de impunidad. Ya la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso La Cantuta versus Perú, estableció que las leyes de amnistía, número 26479, 26492 anteriores, son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, dice, mira qué interesante esta parte, muchos militares y policías reclaman con justicia el archivamiento de procesos que vienen enfrentando por 15, 20 y hasta 30 años. Justicia que tarda no es justicia, ya sea para la víctima o ya sea para el acusado que finalmente termina siendo inocente. Justicia no es justicia si tarda mucho, repito, para las víctimas, para los familiares de las víctimas y también, por supuesto, para esa persona que tú le abres una acusación, lo declaran inocente, apelas, declaras nulo el juicio, vuelves a abrir otra, investigación, 30 años. Para esa persona y, repito, para los familiares de las víctimas. Dice, luego de 2, 3 y hasta 4 anulaciones de sentencias absolutorias o sobreseimientos. Pero lo más importante que dice Caro Coria acá, para hacer justicia en esos casos no necesitabas esta ley de amnistía. Para que vean también nuevamente, es una raya más del Congreso. Hasta para eso, populismo brutal. En la mayoría de esos casos la acción penal ha prescrito, dice Caro Coria. Es más, procesamientos indefinidos, la permanente sospecha viola flagrantemente el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Y dice, precisamente hoy en materia hay una demanda de inconstitucionalidad seguida ante el Tribunal Constitucional del Perú, solo pendiente de sentencia. Si el TC hay que apurarse, declara infundada la demanda, la mayoría de casos contra policías y militares concluirán de inmediato por prescripción. Y retrocediendo a lo que decía hace un instante, obviamente la Corte ya metió su cuchara, porque repito, puede haber un poco de verdad diciendo lo que está diciendo Caro Coria, oye viejo, es inconstitucional, ya te he dicho que no hagas eso. Pero nuevamente el apuro, el apremio, la llamada del amigo acá, no, la llamada del amigo que tiene al otro amigo allá. Eso es lo que hay que deshacer. Repito, los derechos humanos son demasiado importantes como para que se haya creado una panaca ahí de amigos que justamente quiere sacar provecho de este tema en nombre de los derechos humanos. No me joroben. Es modus vivendi. Querer vivir ahí. Todavía cuando viajas al aeropuerto, te haces... yo soy de la Corte. Me tienes que mandar a business. ¿Me estás hablando en serio, viejo? ¡Qué vergüenza! En fin, ya voy. Mientras tanto, es altamente probable que los jueces inapliquen la ley de amnistía por inconstitucional, anticonvencional. Y nuevamente, las voces del otro lado, de la derecha, dirán este juez que por aquí, que por allá, cuando es lo que le va a tocar hacer un juez. Ahora, el elefante en la cristalería. El elefante en la cristalería. El elefante blanco de la amnistía, dice Diego Alonso Pomaré, hace buen tiempo ya que yo lo había comentado. Dice rápidamente, los quiero comentar porque es justamente lo que también hay que decir. La falta de jueces capacitados y de un sistema de justicia
que pueda poner los puntos sobre las IES y resolver en un plazo razonable. Y para el Ministerio Público es exactamente lo mismo. Y claro, cuando tú escuchas a una Delia Espinosa, dice, ay, nosotros no tenemos que reformar nada. Oye, podrás decir, este Congreso no creo esté preparado porque tiene muchos conflictos de intereses para reformar el sistema de justicia. Pero ser tan caradura de decir que no hay nada que reformar en el sistema de justicia, que el Ministerio Público es una lágrima y que el Poder Judicial también, eso es puro cinismo. Y eso obviamente te quita credibilidad para todo lo demás. Si partes diciendo que no hay ningún problema, una chistosa. ¿Quién te va a creer? ¿Qué dice Diego Alonso Pomareda? Dice, habla obviamente de esta ley y dice, teniendo claro que el Estado peruano en este tipo de situaciones donde existen crímenes contra la humanidad no puede renunciar a cumplir su deber de administrar justicia, debemos identificar el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es la responsabilidad de los jueces que en 2 o 3 décadas después no se pueda tener una decisión final de los casos aún en proceso? Dice, la Judicatura tiene que asumir también su responsabilidad por no lograr resolver estos asuntos a pesar de las adversidades. Esto no avala la impunidad a través de la ley. Y aquí termino. Por eso, ante esta problemática, debemos reconocer que la justicia en el Perú está dentro de la ecuación del problema. Termino. No se trata de dejar de reconocer el trabajo de la gran mayoría de militares y policías en la lucha contra el terrorismo, sino de que se sepa la verdad y que cada uno asuma la responsabilidad de los delitos cometidos. Esto pasa exactamente lo mismo con la extinción de dominio. Todo el mundo llora. ¡Ay, nos cortan las manos! Puede haber efectivamente mucho interés de favorecer a pericotes con el cambio, ¿no? Con el cambio de esa ley de extinción de dominio. Pero lo que queda claro es que si los fiscales y los jueces no asumen su responsabilidad en el uso y abuso que ha habido de la extinción de dominio, ¿en qué quedamos, viejo? Es que aquí todas son posiciones maximalistas. Nadie quiere encontrar la verdad y nadie quiere corregir la razón del problema.